preguntas de las lecturas de los reportes del Fondo Monetario Internacional viene desde la parte introductoria también del curso. Eso incluía el modelo de oferta y demanda agregadas y también la presentación que les hice del desempeño macroeconómico reciente. Lo cual, en realidad, solo con estar en clase, ni siquiera repasar, podrían haber acertado en cada una de las respuestas. Entonces, empecemos. Primera pregunta. Y otra cuestión importante es seguir instrucciones. Miren aquí subrayar la respuesta. Aunque algunos me hacen así o así. Bueno, yo la tomo, pero para otros cursos puede ser que no cuente, ¿verdad? Si no siguen las instrucciones. Entonces, es indicado poder seguir instrucciones. De hecho, eso sirve, aplica en todos los ámbitos, el académico, el laboral. Entonces, eso es un paso básico, una recomendación. Pues aquí eso no importaba. Pero veamos la primera. La proyección de crecimiento económico en América Latina para 2024 fue revisada a la baja por el FMI debido principalmente a, vamos a ver qué colocaron ustedes ahí, cuál eligieron. Y si no se tiene certeza qué es lo que hace uno cuando tiene este tipo de exámenes, pues ir descartando. Puse D, crecimiento menor a previsto. Crecimiento de nuevo el previsto de los principales socios comerciales. ¿Quiénes son los principales socios comerciales de América Latina? Que es de quien hablamos. Estados Unidos y China. ¿Cómo es el desempeño de Estados Unidos Eh, según el reporte? Puede ser que ustedes tengan otras fuentes y me digan, no, el desempeño ha sido muy desfavorable, pero según el reporte, porque generalmente hay que usar fuentes oficiales y todos coinciden con el desempeño de Estados Unidos. Sí, Camilo. ha crecido. Entonces, ¿será menor al previsto? No. Entonces, esa no es una respuesta correcta. Ok. Pero Y muchos respondieron, sí. Sí, sí. yo creo que es la segunda. De hecho, el mismo documento habla sobre las políticas que implementó Milei. Entonces, Sí, yo coloqué en ese en exactamente. mi caso. Sí, vean, ¿quiénes son las economías más grandes de la región? Porque por ahí cuestionaban un poco esto en el otro salón. Pero ¿cómo mide el Fondo Monetario la importancia de cada país? Es una importancia económica, ¿verdad? Entonces, a través del peso que tienen sobre la economía de la región, es decir, el tamaño de la economía. Economías más grandes, Brasil, México, Argentina. Entonces, de esa cuenta pueden incidir en el desempeño de la región como tal. Y el documento precisamente hablaba mucho de Argentina, también hablaba por ahí de México y Brasil, pero no hablaba de una demanda interna más débil en el caso de estos países. Y el desempeño pues no se avisora que en el corto plazo sea mejor al anticipado en Argentina. Entonces justamente es la número 2. Esto está creando mucha incertidumbre. Entonces esa incertidumbre, de hecho, ya el mismo gobierno planteó que va a tener efectos nocivos para la economía en el corto plazo, pero que más adelante lo que se pretende es que la economía despegue, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo con eso entonces? Y con que aquí también decía para este año, ¿verdad? 2024, ¿no? Número 2. ¿Cuál es el principal factor que contribuyó al desempeño de la economía mundial en 2023? Dentro de estas opciones que se señalan acá. El, el Fondo Monetario hablaba de un mejor desempeño en cuál de los dos semestres, primero o el segundo. Estamos hablando de 2023. En general, ¿a qué semestre se refería? Al segundo. Al segundo. Entonces, esta no es una respuesta correcta. Por ejemplo, escasez de mano de obra persistente, tampoco se hablaba de esto.
De hecho, en cuanto al mercado laboral, se tocaba ese tema, pero no en cuanto a escasez en general. Sí, Luis, Sebastián, sí, Sebastián. Sí, licenciado, buenas noches. Buenas Yo noches. sí recuerdo que hablaba sobre la escasez de mano de obra en muchos países que contribuyó al mal desempeño y a las altas inflaciones. Pero igual tenía duda porque, como dice desempeño, no sabía si era desempeño negativo o positivo. Y bueno, y ahí, ¿por qué no dice si es negativo o positivo? Porque justamente se señala para qué año, ¿verdad? Y cómo fue ese desempeño. ¿Cómo fue ese desempeño? Bueno, Pues el PIB mundial se esperaba que bajara. sí, se espera porque todavía son estimaciones, ¿verdad? Pero en cuanto a la mano de obra persistente, o sea, escasez persistente, no se dio de esa forma de que siempre falta o que fuera escaseando la mano de obra de forma consecutiva. Eso no lo decía, o sí, Sebastián. No recuerdo, pero creo que en el 2024 ya decía que se había reducido toda Sí, esa lo que hablaba problemática en el era, mercado. sí, habla a veces de la holgura o de la estrechez del mercado laboral, ¿verdad? Sí, tal vez por ahí fue que usted lo... Pero usted, ¿cuál eligió, Sebastián? Esa de la escasez de mano de obra presente. Ah, bueno, no es de forma persistente porque, de hecho, en Estados Unidos, que sí tiene un peso importante para la economía mundial, pues en general lo que se habla es de que el mercado estaba holgado, tenía cierta holgura. Y lo que se esperaba precisamente para reducir las presiones inflacionarias es que esa holgura fuera cada vez reduciéndose. Entonces, en el caso de Estados Unidos no aplica, ¿verdad? Y tiene un peso fuerte. Entonces, si lo revisamos, esa escasez de mano de obra no es persistente en general, ¿verdad? Ya, licenciado. Gracias. Tenemos dos opciones más, el del ahorro. ¿Cuál les hace más sentido? Porque eso sí lo mencionaba el documento. Mayores niveles de ahorro. ¿Sería mayores, licenciado? Ahí Mayor sí lo nivel de veo. ahorro. ¿Qué pasa con el consumo? ¿Cuál es la contraparte del ahorro? El consumo. Disminuye el Entonces, consumo. ajá, entonces si disminuye el consumo estaría teniendo un efecto adverso. Sí. No es lo que se comentaba sobre el segundo semestre, sino que decía que el desempeño del segundo semestre a nivel mundial, por ahí veo caritas tristes o enojadas, bueno, se debe a los menores niveles de ahorro. ¿Por qué? Porque eso estimuló el consumo. De hecho, habla que después de la pandemia los hogares empezaron a usar esos ahorros que habían guardado durante la pandemia y de esa forma han contribuido a una mayor demanda agregada. Eso es lo que habla el documento. ¿Están de acuerdo? Sí, licenciado, eso de sí, de Uh-huh. que se habían reducido los niveles de ahorro para aumentar el consumo y había generado un Exacto. consumo resiliente en Estados Unidos. De hecho, insiste mucho con la resiliencia de la economía estadounidense, ¿verdad? Y yo lo veía en unos discursos recientes de los miembros de la Reserva Federal y siempre señalan eso de que la economía y sobre todo el mercado laboral también es muy sólido. Esa fortaleza del mercado laboral pues ha dejado que la inflación se reduzca sin afectar mucho a los niveles de desempleo, ¿verdad? Esto es muy interesante. O sea, la economía estadounidense está desempeñándose de una forma distinta como ocurrió en el pasado. No funcionaba así. Y se debe a muchos factores también que resaltan los documentos. Veamos la número 3, mercado de bienes. Un incremento del gasto autónomo de los individuos, ceteris paribus, conduce ¿a qué conduce? Saber un mayor nivel de producción que restablece el equilibrio de forma inmediata. ¿Cómo dijimos que se alcanza un nuevo punto de equilibrio? ¿Forma inmediata o no? Era de forma progresiva.
Sí, no era inmediatamente, no era un salto que se daba de la noche a la mañana, ¿verdad? Sino que toma cierto tiempo, que depende de qué, de la dinámica de ajuste, ¿verdad? Esta no pulsa rápidamente el consumo de los hogares para alcanzar un nuevo equilibrio tampoco. Eh, ¿Qué piensan de las otras? Esto no tiene nada que ver con la oferta de bienes, Yo, ¿verdad? Cuando hablamos del gasto autónomo estamos hablando de la demanda. ¿Sí, Camilo? yo Perdón. pensaría que al incrementar el gasto autónomo, incrementaría la producción. Entonces ustedes se va por esta. Esa pensaría, sí. Pero dice de la misma magnitud. ¿De qué depende la magnitud de ese, de ese cambio en el gasto autónomo? ¿De qué depende? Que también es una pregunta que les hice en la parte gráfica. ¿De qué depende? Yo recuerdo que alguien... Del multiplicador. Exactamente. Entonces, esta no es respuesta correcta ninguna. Ok. Afortunadamente solo es un punto cada pregunta, entonces no afecta mucho. Ahora si se van acumulando ahí sí. Esperaría que no. Veamos esta. En un contexto donde los salarios se reducen constantemente, los cambios en la preferencia por la liquidez dada la oferta monetaria conducen a... Cuando hablamos de salarios, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué variable? ¿Qué variable afecta? Si tenemos nosotros salarios, ¿qué tenemos? El salario constituye nuestro ¿qué? ¿El ingreso? Exactamente. Entonces, ingreso. ¿Qué pasa en este escenario? Dice que los salarios se reducen constantemente. ¿Qué quiere decir? Que ese ingreso cae. ¿Sí, Francisco? No, perdón, se me activó el micrófono. Ah, ok. Entonces quiere decir que ese ingreso se va reduciendo, ¿verdad? Constantemente. ¿Con qué variable del mercado de dinero tiene relación el ingreso? A mayor ingreso, ¿qué sucede? Vimos los motivos de Keynes. ¿Se recordarán? Una demanda. Ujú. La demanda de dinero, ¿verdad? ¿Cómo es esa relación entre el ingreso y la demanda de dinero? ¿Positiva, negativa? A mayor ingreso, ¿qué es lo primero que ocurre en general? Acuérdense que estamos viéndolo a nivel agregado, no piensen en cada uno de ustedes. Mayor consumo. Exacto, entonces, ¿cómo es la relación? Es positiva, ¿verdad? Positiva. Bueno, en este caso, los salarios dice que se reducen constantemente, es decir, hay un menor ingreso. ¿Qué pasa con la demanda de dinero entonces? Disminuye. La demanda de dinero por motivo de transacción disminuye porque como consecuencia de los menores niveles de ingresos se consume menos, entonces se necesita o se requiere menor liquidez para realizar operaciones, ¿verdad? O transacciones. ¿Qué ocurre en el mercado de dinero? ¿Qué ocurre? Acuérdense que la oferta MS está dada. La demanda cae, la oferta está dada. Tenemos un exceso de oferta que conduce a una reducción de la oferta monetaria. la oferta monetaria no la podemos mover. Es una variable dada y solo la puede ajustar el Banco Central. Es decir, esto no.
de hecho es una variable exógena, ¿verdad? Sería una reducción en la tasa de interés. ¿Qué dicen los demás? Acuérdense que veíamos la tasa de interés, el precio del dinero. Si pensamos en los bienes comunes, una menor demanda que propicia en cuanto al precio de los bienes. Una caída de los precios. Una caída. Entonces, en este caso, la tasa de interés es el precio del dinero. Hay una menor demanda. Entonces, en efecto, la tasa de interés tiende a caer. Respuesta correcta, número 1. ¿Sí? Esa fue la que eligieron. Y de hecho yo no les pedí dejar Loli. estas, pero porque yo no sé cuál eligieron porque la oferta monetaria está dada. Eso sí, sabemos que variables exógenas no podemos influir en ellas, solo el Banco Central. Entonces, por eso, bueno, yo no les pedí justificar pero ustedes podían hacer sus dibujitos, grafiquitas para a la par si querían. Si se dan cuenta, era de analizar, tener muy claras las relaciones, la sucesión de efectos que se van dando. Y no estaba difícil, sí, había claridad. La siguiente, una encuesta reciente que mide las percepciones de empresarios sugiere que la mayoría de encuestados considera que el conflicto que se desarrolla en Medio Oriente podría afectar el flujo normal de bienes y servicios a nivel mundial, con implicaciones para el proceso productivo local propiciando. ¿De qué estamos hablando ahí? Estamos hablando de oferta o demanda agregada. Acuérdense que vimos los determinantes, decir qué factores influyen en los movimientos de las curvas, tanto de demanda como de oferta agregada. Aquí estamos hablando de expectativas relacionadas con qué variable. Que se habla que va a afectar el flujo normal de bienes y servicios a nivel mundial, ¿no? Seguramente en el WIO, el documento del fondo, leyeron qué ha pasado con las cadenas de suministro y precisamente por eso cité aquí el ejemplo de Medio Oriente. Está ocasionando interrupción en las cadenas de suministro y eso tiene que ver con la oferta o la demanda. ¿Con qué tiene que ver? ¿Los demás qué dicen? ¿Estamos de acuerdo en que es oferta o es demanda entonces? Yo en mi parte, yo seguido en la curva de la demanda, porque habla sobre los bienes y servicios. Pues dicen demanda, pero lo que me comentaban anteriormente es un factor de oferta, ¿verdad? Suministros, cadenas de suministros se relacionan con oferta, no con demanda. Nos quedan estas dos, por ahí se decía entonces, bueno, ¿es a la derecha o a la izquierda? Pues esta es una contracción porque, como decían, se va a disponer de una menor oferta. Respuesta correcta, entonces, la última, un desplazamiento de la curva de oferta agregada a la izquierda. Entonces, correcto, como lo plantearon inicialmente. Todo lo que tiene que ver con suministros,
cadenas de producción, todo eso es oferta, porque está influyendo en los niveles de producción, ¿verdad? O en la disponibilidad de lo que se ofrece, en este caso a nivel mundial. La 6. A medida que las variaciones de la tasa de interés no afectan a la inversión privada, la pendiente de la curva de la inversión, ¿cómo es esa pendiente? Acuérdense que hablábamos de la función para la inversión. En este caso, Es inversamente proporcional. Tiene una pendiente negativa. tendrá una pendiente negativa. ¿Qué quiere decir que las variaciones de la tasa de interés no afectan la inversión privada? O sea que independientemente del nivel de la tasa de interés, la inversión se puede mantener constante, independientemente de los niveles. Por eso las variaciones no afectan. ¿Pendiente entonces? Entonces tiende al infinito. Exactamente. Ok. Y es que ya dibujado sí, ¿verdad? Es más fácil para ustedes, pero aquí la idea era tener esa lógica, pero dibujado yo sé que lo tienen muy claro. Entonces, vemos ahí que ajustes en la tasa de interés no influyen en los niveles de inversión, entonces la pendiente tenderá al infinito. Y esto lo vimos cuando analizamos la pendiente de esa función, ¿verdad? Número 7. Los recientes acontecimientos en el sector inmobiliario chino han generado preocupaciones sobre la posibilidad de una nueva crisis financiera en el país asiático que podría tener repercusiones sobre la economía mundial, propiciando en este momento lo que estamos hablando ahí, de expectativas, ¿verdad? Expectativas sobre el desempeño de la actividad económica mundial. ¿Qué puede propiciar entonces? ¿Estamos hablando del mercado de dinero o no? ¿Por motivo de transacción? No, ¿verdad? No tiene nada que ver esto. Es también parte de la sección introductoria, donde se hablaba del modelo de oferta y demanda agregadas de forma general, porque no es así de fácil, ¿verdad? ¿Qué podríamos observar cuando hablamos de los determinantes? De hecho, las expectativas es uno de los factores que ocasiona desplazamientos de la curva. ¿Cuál curva? Y de hecho, ahí solo tienen opciones relacionadas con la curva de demanda agregada, ¿verdad? ¿Qué pasa con esa curva? Creo que se mueve hacia la izquierda. Así es. Entonces, lo que ocurre, dado este escenario sencillo, basado en la experiencia, en la pura coyuntura actual, es la segunda. Licenciada, le puedo decir cuál es mi razonamiento y me puede decir si es correcto o no. Sí, dígame. Mi idea es de que como hay preocupación acerca de la situación económica, los inversionistas invierten menos dinero, lo cual hace que la producción caiga. Y al haber menos producción, suben los precios de los bienes. Y eso hace que se demande menos, porque son precios más altos. Y eso regularizaría el mercado, eventualmente. Vamos a ver, usted lo que dice, bueno, como se tiene percepciones de que el panorama no pinta bien, Ujú. entonces, pero es que la inversión en este caso tiene relación con qué variable. ¿Perdón? La inversión con qué variable tiene relación. Estemos hablando de los inversionistas, entonces van a ajustar sus decisiones. Ajá. ¿Qué tipo de inversión estamos hablando? Usted me está hablando tal vez del mercado bursátil, mercado de dinero. Ah, ok. Sí, no, Ajá. por ahí es que usted Sí, está esa era abordando. mi idea.
Si usted lo está viendo el puro nivel macro, que es el de economía abierta, ¿verdad? Ok, no sería así entonces. O economía cerrada puede ser, pero está más relacionada con el componente especulativo. Ujú. Por eso le decía, la inversión con qué variable tiene relación, es con la tasa de interés, ¿verdad? Ajá. Aquí está pasando algo con la tasa de interés. Por eso dice, en este momento, se hace el efecto inmediato. Imagino que el gobierno chino va a bajar las tasas de interés para... Ya las bajó y bajó la de 5 años. Ok. Hoy bajó, bueno, sí, hoy fue en la madrugada, la bajó a 5 años, más allá de lo que esperaba el mercado, 25 puntos básicos, el mercado esperaba 15. Mm, Pero ya estamos tomando otros elementos, ¿verdad? Estamos pensando en qué es lo que va a hacer China. ah, Usted se está anticipando, usted se fue más allá, lo cual entonces es no bueno. sé. ¿Qué manda? Entonces no sé, doctora, perdón. No, pero está muy bien el razonamiento. Lo que pasa es que usted se me fue mucho más allá. Aquí Ok. el análisis era muy simple. Y es por lo que hablamos del peso que tiene China y cómo puede propagarse los efectos adversos del mercado inmobiliario chino al resto del mundo por el peso de China. Pues eso genera, de hecho sí genera decisiones o efectos sobre todo inmediatamente en las bolsas, pero como aquí no estamos viendo un análisis tan profundo, lo que de hecho en el modelo de oferta y demanda agregadas, que es lo que estamos viendo aquí, no se aborda lo que usted decía, Camilo. Gracias, licenciada. Doctora, perdón. Ujú. Bueno, pero sí está bien el análisis, Camilo, o sea, ya está pensando más allá. Entonces, de hecho, como les decía, de los errores se aprende y tal vez a centrarse en lo que se está abordando en cada momento, el escenario descrito, eso es muy importante. Gracias. A usted, Camilo, número 8. Hablemos de inflación. Dice, para contener las presiones inflacionarias, los bancos centrales alrededor del mundo iniciaron el proceso de incremento en sus tasas de referencia política, proceso que generó luego de cada decisión. ¿Qué sería lo que generó? Estamos hablando de oferta o demanda de dinero. Estamos hablando de bancos De centrales. dinero. De oferta o demanda de dinero. No le escuché, Camilo. Es que no me respondió. Solo Está dije pensando. dinero, pero ¿Verdad que sí? no. Es que tal vez se cortó la primera parte. Usted me quiere engañar. Pero no sé si es oferta o demanda, perdón. ¿Qué hacen los bancos centrales? ¿Sobre qué variable pueden influir? Oferta. La oferta, solo el Banco Central puede influir en esta variable. Ajá. Dice que hay presiones inflacionarias, ¿verdad? Ujú. Y de una vez le dice, pues, que iniciaron el proceso de incremento de las tasas de interés, Sí. que es lo que se pretende para contener la inflación en cuanto a la oferta de dinero. ¿Cuál es la pregunta, perdón? Decía que es lo que se pretende con esa acción de los bancos centrales en cuanto Con a la subir la oferta de tasa de dinero. interés. Sí, Eh, aumentar o reducir la oferta de dinero. Hay inflación, ¿verdad? Tenía la idea de que la oferta se cae igual, ¿o no? No, porque el Banco Central sí puede afectar. De hecho, lo Pero, está haciendo. Ahí sería reducirla. Sí, porque está incrementando la tasa de interés, está recogiendo liquidez, ¿verdad? Es lo que están haciendo los bancos ahora. Bueno, lo que hicieron, algunos todavía lo están haciendo ahorita, ya se empieza a pensar en lo contrario, ¿verdad? Pero ante un escenario inflacionario, eso fue lo que hicieron luego de la pandemia. yo pensaba que eran dos procesos diferentes, el cambiar la tasa o cambiar el suministro de dinero, o va de la mano siempre. Pues aquí estamos hablando de las tasas de referencia de los bancos centrales, ¿verdad? Ajá. Los bancos centrales para afectar la oferta de dinero utilizan distintos instrumentos. La tasa de referencia es uno de ellos.
sea, cómo lo hacen es una cosa. Ahora, aquí la orientación es contraer la oferta de dinero. Esa es la orientación. ¿Qué instrumentos están usando acá? Las tasas de referencia. Hay diversidad de mecanismos y sobre todo en las economías avanzadas. Ok. Y China, usted mencionó, China tiene varias tasas. Tiene Ok. distintos plazos, no usan de referencia para préstamos hipotecarios, que fue la que ajustó hoy a 5 años. Para financiamiento a empresarios de 1 año, etcétera. Tiene distintas. Ahora O la de... sea, la forma en que manejan la oferta de dinero es que el banco sube la tasa de referencia y eso hace que no valga la pena para los inversionistas tener los bonos del Estado, ya que las tasas están más altas. Entonces ellos deciden venderlo de regreso al banco y de esa manera No. cambian No. Ok. Lo que sucede con la tasa de referencia, ¿qué mensaje se quiere mandar al mercado? Se quiere mandar el mensaje a los bancos, porque es con los bancos con quienes se aplica esta tasa de interés. Entonces, en lugar de que los bancos vayan a los bancos centrales y coloquen su dinero, es decir, adquieran instrumentos, porque bajan la tasa, es para que le presten dinero a la población. Esa es la idea, que dispongan de más liquidez. Cuando, Y ¿en eso qué caso sería, Camilo? eso no incrementa Por la eso le oferta preguntaba, ahorita ¿en qué caso le escribí? que incrementan. Sí, ¿qué dijimos que pasaba con la tasa? Yo creo que usted me mencionó que bajaban la tasa. ¿O no me lo dijo? No. Yo creo Bueno, que si no. baja. Bueno, si baja la tasa, Ajá. entonces es para que se disponga de liquidez en la economía, ¿verdad? Ujú, sí. Y le estoy escribiendo lo contrario a esta pregunta. Y aquí el planteamiento es incremento de tasas de referencia. Entonces cuando el Banco Central sube las tasas, los bancos en vez de prestar el dinero, prefieren ganar esa tasa de interés y lo depositan en el Banco Central. Sí, y además, ¿qué pasa si nosotros queremos un préstamo hipotecario, por ejemplo, pero las tasas están subiendo? Porque es una de referencia, se espera que haya un contagio al resto de tasas. ¿Convendrá o no? No No conviene, convendría. ¿verdad? Entonces, esa es la idea de que el ajuste en este instrumento, le digo, hay diversidad. Eso los van a ver con más detalle el otro año, en el curso de teoría de política monetaria. Pero aquí ya para tener una idea, pues empezamos a plantear nociones todavía de política monetaria y fiscal. Y no hemos entrado a esa parte todavía, pero aquí como sí ya hablamos en el curso de forma muy general de los movimientos. Entonces aquí lo que esperaba yo es que me dijeran qué pasa. Nos va a matar el otro año. ¿Quién? Yo no lo doy ese curso. Yo no voy a hacer, va a ser el licenciado Meneses, pero espero que les guste el curso, ¿verdad? Es muy interesante. Desarrollo económico, sí, pero no sé si lo voy a dar el otro año. Depende. Gracias, doctora. Bueno, entonces estamos claros con cómo afecta esa decisión. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Sabemos entonces, en todo caso, que estamos hablando de la oferta. Hay un Estas dos no. desplazamiento de la curva de liquidez hacia la izquierda. Muy bien, entonces eso me complace porque le quedó súper claro, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Exacto, entonces, y recordemos que decíamos que ajustes en la oferta de dinero sí provocan desplazamientos de la curva LM, ¿verdad? Estamos bien ahí. Es con la 9. De acuerdo con el FMI, el descenso de la inflación podría ser más rápido de lo esperado siempre y cuando mayores precios de los combustibles. No, eso genera más inflación, ¿verdad? Mayores ganancias. De hecho, decía el fondo menores ganancias. Tiene su lógica, ¿verdad? Entonces, respuesta correcta, menores perspectivas inflacionarias. ¿Sí? Las expectativas de inflación
y tienen incidencia sobre la inflación observada. Entonces, a medida que las expectativas o perspectivas inflacionarias se contraen, esto va a beneficiar el proceso desinflacionario a la vez. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Vamos Sí. con la última de esta serie. Principal factor que contribuyó en el comportamiento del ingreso de divisas por remesas familiares en Guatemala durante la pandemia. ¿Se asocia a? ¿De qué tipo de variable estamos hablando cuando hablamos de remesas? Eso creo que lo hablamos en clase. Endógena, exógena. Esa es exógena porque viene del exterior. No podemos hacer nada nosotros directamente por ella, ¿verdad? Entonces, a nivel local no se puede hacer nada. Esto no, esto no. Transferencias tampoco. Nos quedan dos. Y esto habla de la vida real, ¿verdad? ¿Qué pasó? En Estados Unidos se adoptaron medidas expansivas para combatir los efectos del COVID-19. Entonces, esto apoyó un mayor envío de divisas por concepto de remesas familiares. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Perfecto. Vamos con la segunda serie. Yo esperaba que esta serie fuera bastante accesible para ustedes porque solo incluí mercado de bienes. Mercado de bienes y se ilustre gráficamente. De hecho, aquí vamos a ir respondiendo el inciso A y el B. Entonces, ¿qué es el primer paso? Dibujar los ejes, ¿verdad? Oferta, demanda. Sabemos que es mercado de bienes. Sabemos cuál es la forma de la curva de oferta. 45 grados acá. Curva de demanda. Z. Entonces, tenemos condiciones iniciales con un nivel de equilibrio Y para la oferta y Z para la demanda. Pueden poner Z sub 1 y sub 1 como quisieran. La idea es de que se identifique este equilibrio A o E sub 0 como quisieran llamarle. ¿Qué dice el escenario? Dice que, y esto es de la vida real, no sé si han escuchado en las noticias que el nuevo gobierno ha dicho, bueno, vamos a recortar los salarios de los funcionarios públicos. ¿Qué efecto tiene esto? Hay una reducción en el gasto de funcionamiento del gobierno. ¿Con qué variable se relaciona? Recuerden que estamos hablando del gobierno, aquí sí. El PIB, ¿Pero qué variable del PIB? el gasto de gobierno. ¿Con G, verdad? Aquí vamos a ir respondiendo el inciso B que pedía describir de forma ordenada. Ok. ¿Qué pasa con G? Se reduce. Se reduce exactamente. No lo pinté, se reduce. G es un componente de la demanda en el mercado de bienes, que la demanda se compone por C más I más G. Si G cae, ¿qué pasa con Z? También cae. Z cae. ¿Provocando qué provoca esa situación? Una caída en el ingreso porque hay menos demanda. Y antes de eso, gráficamente, El punto de equilibrio se mueve hacia la izquierda. fue muy adelante. Antes de eso, ¿qué curva se ve afectada? La del ingreso. La curva de 45 grados, esa. ¿Cuál es la demanda? Es la roja, la Z. Z, ajá. Entonces, ¿cuál es la curva que se mueve? Z. Sí, ¿qué pasa con Z? ¿Hacia dónde se mueve? Hacia abajo porque cae. Exacto, hacia abajo. Llamémosle Z prima. Hacia abajo, hacia la derecha, como quieran llamarle, me es indiferente. Alcanzando un nuevo nivel de demanda, ¿verdad? Z prima. Todo eso lo tenían que escribir. O escribir con mayor detalle, ¿verdad? Sabemos que hay un supuesto importante
en el mercado de bienes con respecto a la oferta Y. ¿Cuál es el supuesto? ¿Cuál es ese supuesto? ¿Cuál es la fórmula? Pregunta. No. ¿Cuál es el supuesto que implementamos? Y si no escribimos, si no escribieron, pues solo pierden 2 puntos. Los 2 puntos de de la B. O sea, esto había que escribir en la B. En la A no, en la A solo era el análisis gráfico. Pero yo le dije, vamos a responder de una vez las dos para ahorrar tiempo, pero ustedes lo iban a hacer aparte. Entonces, si no lo escribieron acá, pues no importa, lo iban a escribir en el inciso B. Si no lo escribieron en el B, ahí sí perdieron los 2 puntos. Entonces, bueno, ¿cuál es el supuesto para el mercado de bienes en cuanto a la producción o la oferta en este mercado? No se recuerdan. No sé, licenciada, perdón. Doctora. Decíamos que todo lo que se produce se va a demandar, ¿verdad? Hay una correspondencia. Ok. Va, entonces, ¿qué pasa con Y debido a ese supuesto? Se desplaza hacia hacia la izquierda, porque hay menos demanda. Aquí pinté mal a ver, Z es aquí. Pinté mal. Bueno, ¿qué es lo que se desplaza, perdón? Y, Ajá, o sea, lo que pasa con la oferta es que también se contrae, ¿verdad? Y cae. ¿Hasta dónde? Hasta Y'. De esa cuenta se alcanza un nuevo punto de equilibrio en B, un nivel de producción Y' y un nivel de demanda Z'. Con eso ya tenían los 2 puntos. Más los 2 por haberlo escrito, ya tenían 4. ¿Sí, Luis? yo me acuerdo que hice así la gráfica, pero no me acuerdo si escribí bien todo lo que Bueno, había se dan, que hacer. se dan cuenta, no era mucho lo que había que escribir. Claro, con que si fueran en la dirección correcta los movimientos o los ajustes, pues es correcto. Es decir, ahí no pierde puntos. Así si me escribieron que es una Y mayor, ahí es incorrecto, ¿verdad? Pero si aunque lo hayan escrito de otra forma, y si siguieron el proceso, la sucesión de efectos en orden, entonces ahí no hay ningún problema, tienen los puntos. ¿Sí? La última de acá, ¿cuál es la magnitud de esa medida? La medida del gasto del gobierno de reducir G, ¿cuál es la magnitud? No tenemos datos. Entonces, ¿cómo determinamos esa medida? ¿Cuál es la magnitud? ¿Qué determina esa magnitud? ¿Alguna idea? Y yo recuerdo que en algún momento me la mencionaron ustedes mismos. El multiplicador. ¿Sí? El valor de multiplicador va a determinar la magnitud. No tenemos datos, solo con que mencionara, bueno, la magnitud de la medida, o si en otras palabras, el grado de influencia que va a tener esa reducción de G sobre Y, depende del multiplicador. ¿Sí? Hay un punto, bueno, si no la respondieron, pues no se perdía mucho. Luis, no le escucho. No sé si su micrófono funciona. Perdón, Lida, ya. Ya, ahora Lo sí, tenía dígame. entendido, gracias.
No, nada, perdón. Fue por error. Ah, solo tenía activo. Ok. Tercera serie es la demostración que yo hice en clase. Aquí, ¿cuál era la clave? Partir de las definiciones. Partiendo de la definición para el mercado de dinero, sabemos que la oferta es igual a la demanda es igual a C más I más G. Por facilidad podemos mantener constante, ¿verdad? Más fácil. Sabemos que el consumo es igual a una parte autónoma más una parte que depende del ingreso disponible, más I más G. Y ese ingreso disponible, ¿a qué es igual? Y menos T más I. Esto creo que era la única parte algebraica que venía, ¿no? Lo demás solo era descriptivo. Luego operamos 0 más E sub 1 por Y menos E sub 1 por T más I más G. Luego lo que hacíamos era mover lo que tiene Y a la izquierda, la igualdad. Y menos E sub 1 de Y, igual todo lo que nos quedó parte autónoma. Entonces podríamos aplicar factor común, ¿verdad? Y1 menos E sub 1. Esto queda igual, C1T más I más G. Luego podemos entonces pasar el paréntesis del lado derecho. 1 partido 1 menos E sub 1 por la parte autónoma, que es lo que nos quedó arriba. Esa es una parte de la historia, ¿verdad? Ahora veamos porque aquí lo que hay que demostrar es que el consumo privado y las decisiones de ahorro son equivalentes. Entonces, si vemos por el lado del ahorro, aquí dijimos que es igual el ahorro. El ahorro privado. Es lo que nos queda. Menos ingreso, menos consumo. Menos T, menos C, ¿verdad? Gracias, Camilo. Entonces sabemos que C es igual a C sub 0 más C sub 1 por Y menos T, ya es agregándolo de una vez. Entonces, ¿cómo nos queda acá? Queda que el ahorro es igual a menos C sub 0, ya sacando el corchete, ¿verdad? Más 1 menos C sub 1 y menos T. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Luego, partimos de definiciones donde la propensión marginal a ahorrar es igual a 1 menos la propensión marginal a consumir, ¿verdad? Y en equilibrio, sabemos que la inversión es igual al ahorro, ¿verdad? Entonces, partiendo de todo eso, tendríamos que el ahorro es igual a menos E sub 0 más 1 menos E sub 1 como lo tenemos arriba, Y menos T, pero aquí nos falta el ahorro público, que es igual a T menos G, ¿verdad? Los ingresos, bueno, los gastos del gobierno, eso era lo que nos faltaba arriba. Entonces, ¿cómo nos queda finalmente todo esto? Partiendo de esto que tenemos acá. Y es igual a 1 partido 1 menos E sub 1. E sub 0 menos E sub 1 de T más I más G. Conclusión. Esto es igual a esto. ¿Sí? ¿Se recuerdan que lo hicimos en clase? Sí. Entonces, 5 puntos aquí. ¿Dudas, comentarios? ¿Todo bien?
¿Qué pasa si les fue muy mal? Alguien me preguntaba en el salón anterior, bueno, ¿cuál fue la nota más baja? Le decía, bueno, a mí no me gusta colocar una nota de 0. Y el 0, ¿por qué lo tendría alguien? Porque no hizo las otras 2 series, hizo la primera y no le atinó a ninguna. Acuérdense que la ventaja de la selección múltiple es que aunque no se haya repasado nada o no se comprenda algo, se puede elegir cualquier opción. Entonces, si no se tiene claridad de los temas, podría ser que alguien contestara todas de forma equivocada. Podría ser, ¿verdad? Solo es un ejemplo, es porque alguien me lo preguntó en el primer horario. Entonces, por eso podría ser que alguien tuvo 1 de 20 porque no hizo las otras 2 series. Y la que hizo, pues, contestó sin pensar, ¿verdad? Este valía 20 puntos, quedan 25 puntos más las tareas. Mi recomendación es que hagan todas las tareas. Esta era la parte más fácil, no llegamos al equilibrio simultáneo. Si no, aquí hubiera venido un ejercicio de equilibrio simultáneo en lugar del análisis gráfico. El equilibrio simultáneo lo vamos a abordar el jueves, es decir, un equilibrio donde juntamos mercado de bienes y el de dinero. Entonces, a partir de ahí ya podemos realizar más práctica. Vamos a hacer laboratorios. Se van a entregar, todas las tareas se entregan físicamente. Si alguno la colgó antes del examen, se le tomó esta primera tarea. El problema es que algunos la iban a colocar después y pues como se había pedido al inicio del periodo de clases, pues ya no contaba. Otros la hicieron incompleta, eran para poder obtener los puntos que al final va a ser proporcional. Esos 10 de tareas suman, es decir, que si son 5 tareas, independientemente del tipo de tarea, si fueran 5 tendríamos 2 puntos por tarea, pero hasta el momento no sé hasta dónde vamos a llegar. Pero vamos a tener ejercicios que se van a resolver con la licenciada Ana López en clase. Esto para que se pueda practicar, ¿verdad? Previendo ya la parte que sería un poquito más complicada. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si les fue mal? ¿Qué se puede hacer? Se puede mejorar en el segundo parcial. Esta nota quiere decir en conclusión que no es final, ¿verdad? Yo la voy a colocar más tarde, pero no quiere decir que al final del curso eso les va a quedar, ¿verdad? Todavía falta el segundo parcial y depende cómo vayan saliendo. ¿Sí? ¿Dudas, comentarios? No, muchas gracias, licenciada. ¿No? ¿Los demás? Todo bien, muchas gracias. Bueno, entonces nos vemos el jueves aquí en esta plataforma para hablar de equilibrio simultáneo. Gracias, Feliz licenciada. noche. Feliz Descansen. noche. Suerte en el Muchas examen que gracias. les queda. Está bien. Feliz noche, doctora. Feliz noche. Hasta luego. Feliz noche.